Bienvenidos al módulo 8 de este programa iberoamericano en Derecho de Usuarios y Consumidores. En este caso vamos a trabajar sobre la problemática de la reparación de daños al consumidor y al usuario. Mi nombre es Alejandro Chamatrópulos, que soy profesor de distintas universidades, ¿sí? En Derecho del Consumidor y Defensa de la Competencia, naturalmente, entre ellas la Universidad Austral, la Universidad de Buenos Aires, la Universidad Torcuato Di Tella, y también soy gerente de contenidos en Thomson Reuters La Ley, que es una de las editoriales jurídicas más conocidas de Argentina. El tópico que vamos a tratar hoy es tratar de dar un abordaje general sobre lo que es el sistema de reparación de daños al consumidor y al usuario, ¿sí? Estableciendo lineamientos básicos relacionados con por qué tiene ciertas características pensadas desde la autonomía, ¿sí? Una especie de microsistema de reparación de daños que difiere un poco o bastante, según las posiciones, del esquema de la normativa civil o comercial o de derecho privado patrimonial en general. Con lo cual, los invitamos a partir de ahora de alguna manera a tratar de revisar o pasar revista cuáles son esas particularidades, ¿sí? Sin perjuicio que en algunos países existen determinados puntos que en otros no los vamos a tener, y teniendo presente que el público que asiste a este curso virtual puede encontrar diferencias en los regímenes legales de cada país, ¿sí? Entonces, lo primero que tenemos que tener presente es que prácticamente todos los países del mundo en los cuales existe derecho del consumidor establecen pautas determinadas que regulan o de alguna manera difieren del tratamiento de compensación de daños, ¿sí? En general, del que podría tener un esquema de derecho privado, civil o comercial general, ¿sí? Entonces vamos a pasar revista cuáles son esas particularidades. En primer lugar, podríamos decir que si bien la gran mayoría de los daños que sufren a los consumidores tienen su origen generalmente en contratos incumplidos, ¿sí? Sea de incumplimientos de las prestaciones en general o productos inseguros o servicios inseguros en general, la primera particularidad que podemos tener en cuenta es que no hace falta ser estrictamente el contratante para tener una acción de daños respecto al proveedor, a quien esté del otro lado de la cadena de comercialización, ¿no? La podrá plantear prácticamente con mayor o menor amplitud en casi todos los regímenes legales de los países que estamos de los países en los cuales tenemos asistentes hoy, para tratar de ser lo más abarcativo posible. Lo que tenemos que decir es que, aún no siendo contratante, pero sí formando parte del concepto de consumidor en sentido amplio, podría tener una acción de daños por normativa de defensa del consumidor y no solamente por las normas de derecho civil o comercial, ¿sí? Con lo cual, no solamente el contratante, sino generalmente lo que se suele llamar el consumidor indirecto, o los miembros de los grupos familiares o sociales de aquel contratante de consumo, si se quiere, quien contrató un servicio o un producto, tiene esa acción con estas particularidades. ¿Cuáles serán estas particularidades? ¿Sí? En principio podemos decir, bueno, que la legitimación activa entonces se flexibiliza, a diferencia de lo que sucede en el régimen del derecho privado general. Si vamos al otro extremo de la relación, ¿quiénes pueden ser demandados por estas situaciones? También el esquema exhibe particularidades y algunos puntos en los cuales se exhiben diferencias. Por ejemplo, si tenemos presente quién es el destinatario de la acción, no va a ser solamente, por ejemplo, el contratante o el co-contratante proveedor que incumplió una prestación, ¿sí? Sino, en general, todo miembro de la cadena de comercialización que esté del otro lado, ¿sí? Por ejemplo, si es que yo tengo un problema con un vehículo automotor que tuvo alguna falla de fábrica, responderá, o mi acción de daños será no solamente con aquella empresa o aquel concesionario que me la vendió, sino también contra el fabricante, eventualmente contra la empresa importadora si la hay, si es que hay un concesionario mayorista también, etcétera, etcétera, ¿sí? Los distintos intermediarios en la cadena de fabricación, producción o comercialización, ¿sí? Entonces, la primera conclusión provisoria es que se flexibilizan tanto la legitimación activa como la pasiva. Y en base a eso vamos a ver que son muchas más las acciones de daños o de reparación de daños que podrían existir que cuando lo comparamos en una primera y rápida mirada con los casos, estadísticamente la cantidad de casos en los cuales aplicarían estas normas especiales. Dicho eso, podemos empezar a ver qué otras particularidades hay. Por ejemplo, en los casos de defensa del consumidor, la regla general va a ser que el factor de atribución que va a comprometer la responsabilidad de un proveedor va a ser la responsabilidad objetiva. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir que quien reclama, ¿sí?, no tiene que demostrar la culpa o la negligencia de quien incumplió una norma o de quien le produjo un daño. Bastará solamente la demostración de la relación de causalidad, ¿sí?, entre el daño sufrido y la conducta atribuible a ese sujeto, ¿sí?
porque generalmente ese factor de atribución va a estar relacionado con el riesgo de la actividad o del servicio que haya producido un daño, ¿sí? Ya vamos a ver que esto está bastante involucrado con lo que se denomina la obligación de seguridad también, que es una obligación que no puede ser dejada de lado por cualquier proveedor de bienes y servicios, ¿sí? Tiene que garantizar la seguridad en el consumo de bienes y servicios al consumidor o usuario en todo momento de la relación, y eso es imposible que, por ejemplo, a través de una cláusula contractual se intente eximir de esa responsabilidad del proveedor. Bien, entonces si tenemos ese tipo de particularidades, otra cuestión bastante interesante que asoma, ¿sí? Va a ser que, a ver, yo ya tengo quién puede reclamar, contra quién se puede reclamar. Vamos a poder ver también que la regla general va a ser la responsabilidad objetiva, salvo el caso o algunos casos muy puntuales, sobre todo cuando hablamos de profesionales liberales, ¿sí? O profesionales universitarios que llevan adelante servicios que en algunos países se consideran que son de consumo, en otros no, pero que en los países que sí lo consideran, como el caso de Brasil, por ejemplo, establecen un estándar de responsabilidad subjetiva y no solamente objetiva, ¿sí? Dicho eso, también podemos referirnos a las causales de exhibición. Supongamos que yo ya sé quién demanda, contra quién demanda y qué casos activan la responsabilidad, podríamos echar mano a cuáles son las causales por las cuales, ¿sí?, un proveedor puede decir el daño lo causé, pero tengo una causal que me exima de esa posibilidad. Básicamente esas causales eximentes también están muy retaseadas en el régimen de defensa del consumidor y son más estrictas en su apreciación que en el régimen general. La realidad indica que generalmente esa persona o ese sujeto va a poder solamente eximirse de responsabilidad en la medida que demuestre hechos muy puntuales, como podría ser el caso fortuito, la fuerza mayor o la causa ajena en la producción del daño, ¿sí? Incluso en lo que se llama la fuerza mayor hay una hipótesis muy interesante, que es si es que ese proveedor responde por los incumplimientos de terceros, la realidad o el elemento definitorio acá va a ser si ese tercero forma parte del ámbito de su área de riesgo empresario o no. Si es que se trata de un tercero totalmente ajeno a la actividad, ¿sí?, quizás se podrá invocar como causal de fuerza mayor, pero si forma parte de su ámbito en el cual la obligación de seguridad, por ejemplo, la tendría que haber garantizado aún sobre la actuación de esos terceros, responderá lo mismo. Ejemplificando, podría suceder que si, por ejemplo, un banco que presta un servicio financiero y sucede un asalto dentro de la entidad bancaria, dentro del local bancario, ¿sí?, aunque haya sido, por ejemplo, un comando armado, ¿sí?, que entraría y que es el verdadero causante, formalmente hablando, de los daños a las personas que tomen de rehenes, por ejemplo, el banco no podría liberarse de responsabilidad porque el banco tiene una obligación de seguridad de garantizar la seguridad de todas las personas que estén dentro de su ámbito de aplicación de riesgo empresario, ¿sí?, con lo cual no podría, bajo ningún punto de vista, liberarse de esa responsabilidad, ¿sí? Entonces, si bien ahí el banco podría intentar alegar acá hay un tercero por quien no debo responder, por ejemplo los asaltantes, lo cierto es que como tiene una potestad y una facultad y un deber de control sobre todo aquello que sucede en las inmediaciones de los locales donde presta el servicio o eventualmente provee un producto, tiene la obligación de garantizar la indemnidad de todas las personas que acudan a ese ámbito, ¿sí? Lo mismo sucedería en un espectáculo público, por ejemplo. Entonces ahí tenemos particularidades en la exhibición de la responsabilidad que son bastante diferentes también a las que sucederían en el ámbito de una relación que no sea de consumo. Otra particularidad va a estar dada por la posibilidad de identificar qué rubros indemnizatorios, qué rubros reparatorios, mejor dicho, puede intentar el consumidor. En principio, algo que es bastante interesante es señalar que el consumidor, dado que generalmente actúa como destinatario final de un bien o un servicio y no lo integra a su vez a una actividad o cadena de comercialización o a su propia actividad empresarial, el consumidor por definición sería prácticamente imposible que pueda pedir lo que se denomina lucro cesante. ¿Por qué? Porque si el lucro cesante es lo que yo dejé de ganar con una actividad y estando el consumidor en una situación en la cual no puede llevar adelante una actividad profesional o empresarial con el objeto de esa contratación, por ejemplo, lo natural sería que pueda reclamar el daño emergente, sea de carácter patrimonial, no patrimonial, pero en principio, por definición, no sería un rubro de reclamar el lucro cesante. A diferencia de esto, lo que sí sucedería en este ámbito sería que en muchas situaciones, como sucede en el derecho anglosajón en general y en países de lo que se denomina como civil law o derecho continental, tenemos algunos países, como el caso de Argentina, que incorporan el instituto de los daños punitivos. Los daños punitivos serían un rubro adicional a los rubros indemnizatorios clásicos que puede reclamar un
consumidor frente a un proveedor en una acción de daños, ¿sí? En la medida, por ejemplo, que demuestre que los daños que experimentó se debieron a una negligencia grave o que reviste determinada gravedad en su ocurrencia por parte de estos proveedores, ¿sí? Entonces, pedir daños punitivos sería de alguna manera algo que se podría plantear en una acción de daños cuando se trata de un caso de consumo y no en una relación que no sea de consumo. Por lo menos en los países que lo estamos mencionando, porque incluso en Argentina, por ejemplo, que es quien usa o incluye o admite los daños punitivos en las relaciones de consumo, el daño punitivo no lo admite si el caso no encuadra dentro de lo que es una relación de consumo. Otra particularidad bastante interesante está dada por, hacíamos mención recién a qué sujetos pueden ser demandados. Y aquí hay una distinción muy interesante y un tratamiento dispar que lo plantea por un lado la Directiva Comunitaria Europea de Responsabilidad por Productos Defectuosos, ¿sí? Y algunos países latinoamericanos sobre todo. En Europa, en principio, la regla es que yo tendré acción contra toda la cadena de comercialización, si se quiere, en la medida que se trate de daños producidos por un producto, ¿sí? Pero que sean daños producidos a la persona o a un producto distinto al objeto contratado. Si el daño es producido en el objeto mismo de la contratación, respondería en principio solamente quien tiene la relación contractual con ese sujeto, ¿sí? En los países de Latinoamérica en general no está prevista esa diferenciación, con lo cual se admite la responsabilidad solidaria, si se quiere, de los distintos proveedores o integrantes de la cadena de proveedores, independizándose de cuál es el tipo de incumplimiento, ¿sí? Esto lo podemos graficar de la siguiente manera. Por ejemplo, si en Europa se produce una colisión de un vehículo automotor, Europa me refiero a derecho comunitario, ¿no? Después hay particularidades legales de cada uno de los países al momento de bajar a cada una de sus jurisdicciones esas directivas comunitarias. Si yo tengo el caso de un vehículo que por una falla de fábrica choca, ¿sí? Yo tendría como dañado, y por ejemplo si yo soy el conductor, yo tendría como dañado, como acción de daños contra el fabricante, aunque yo no le haya comprado el auto al fabricante, una acción de daños por los daños producidos, valga la redundancia, por ese accionar o ese defecto de fabricación. Tendría la responsabilidad del fabricante sería por los daños que sufran las personas, por ejemplo, por los daños que sufran otros objetos distintos al contratado, por ejemplo, los automóviles de otras personas, pero en principio no por los daños que sufre el propio vehículo automotor porque fue el objeto de la contratación. Sobre ese caso solamente habría una acción de carácter contractual, ¿sí? Con lo cual esa responsabilidad que funciona a modo de garantía por parte del fabricante sería más acotada en Europa que en el caso latinoamericano. En el caso latinoamericano, en general, las soluciones normativas no prevén estas diferenciaciones y entonces lo que tenemos, ¿sí? Es que todos responden por el todo independientemente de lo que se denomina las acciones de regreso de estos sujetos, ¿sí? No obstante ello, en algunos países se van deslizando algunas líneas jurisprudenciales, ¿sí? En los cuales, por ejemplo, en el caso de Argentina, ¿sí? Plantean una diferenciación parecida o inspirada en la solución de las directivas comunitarias europeas, ¿sí? En ese sentido se pueden ver algunos fallos de la Sala A de la Cámara Nacional Civil, algunos votos del doctor Sebastián Picasso, muy interesantes al respecto, que plantean algunas diferenciaciones que no estarían previstas de manera tan estricta o tan clara en la normativa de defensa del consumidor vigente en Argentina, ¿sí? Y estas soluciones empiezan a ganar predicamento en otras jurisdicciones, mostrando cómo Latinoamérica enfoque el problema de la responsabilidad por daños sufridos a los consumidores de manera diferente a lo que lo hace la Directiva Comunitaria Europea, ¿sí? ¿En qué se pueden basar básicamente? ¿Cuáles son las causales o la casuística de los daños o los defectos que pueden producir productos dañosos y que esos productos dañosos a su vez que causen un perjuicio concreto al consumidor? Generalmente los defectos que tienen los productos o determinados servicios se pueden clasificar básicamente en 4. El defecto más común es el defecto de fabricación, ¿sí? Tenemos un producto en el cual fue correctamente diseñado, pero en el proceso de fabricación, ¿sí? Experimentó algunas fallas. Por ejemplo, se puso una rueda en un lugar que no iba, ¿sí? No obstante que esté originalmente bien diseñado en el prototipo, el producto. Si esa causal o ese defecto produce un daño, ¿sí? Por ejemplo, porque la rueda se suelta, ahí tendríamos una responsabilidad por producto por parte de ese proveedor, ¿sí? Eso es lo que se llama el defecto de fabricación, que es el más común o suele ser el más común de todos o el que se consideraba más común de todos.
Luego de ello tenemos el defecto de construcción, que es muy parecido al anterior, pero se refiere o está enfocado en bienes que no se fabrican de una manera tan en serie como podría suceder con un automóvil, y apunta mucho más, por ejemplo, a la construcción de inmuebles en los cuales se produce más o se fabrica por unidad, se construye más por unidad, pero la problemática es la misma. Hay otra situación que es el defecto de diseño, en el cual el problema es el inverso. Tenemos que quienes ejecutaron el plan de diseño lo hicieron a la perfección, pero lo que está mal concebido de entrada es el diseño. Por ejemplo, si se trata de un vehículo automotor en el cual los operarios, ¿sí?, de la fábrica lo fabricaron correctamente siguiendo todas las instrucciones, pero el defecto estaba en el diseño de ingeniería del vehículo. Por ejemplo, que el ingeniero a cargo, la ingeniera a cargo, haya ubicado en un lugar incorrecto el tanque de nafta y eso lo exponga al vehículo a problemas de seguridad, no sé, que podrían suceder si es que lo analizamos desde el punto de vista de a ver cuáles son las posibilidades o cómo se incrementan las posibilidades de que ese vehículo experimente una explosión a causa de un choque por esa mala ubicación del tanque de nafta, ¿sí? Y después, el más desafiante de todos esos defectos es un defecto que a veces no suele ser considerado un defecto en sí, que es lo que se denomina defecto de información y que hoy quizá es la principal causa generadora de daños en los productos que se lanzan al mercado. En este caso tenemos productos que están bien diseñados, bien fabricados o construidos, o sea que todo viene perfecto, pero el gran inconveniente es que, dado que no se informó lo suficiente respecto a cuáles serían las características que tendrían que tener o cómo deberían usarse estos productos, el uso en sí de estos productos se torna inseguro por falta de información o porque la información no fue adecuadamente suministrada, ¿sí? Entonces, la típica situación que se podría dar acá es la situación de los daños producidos por medicamentos. Tenemos medicamentos que han sido correctamente diseñados, les llamamos de alguna manera, o sea que la fórmula es inocua, luego que han sido debidamente fabricados, o sea que se respetó la fórmula, pero como todo medicamento tiene sus efectos adversos, ¿sí? Y si los efectos adversos no han sido debidamente informados, lo que podría suceder es que una persona experimente daños en la salud derivados de un uso incorrecto por falta o insuficiente información de estos casos, ¿sí? Una situación podría ser, por ejemplo, que no se informe adecuadamente sobre quiénes son las personas que estarían sometidos a más riesgo respecto al uso de un producto, como los productos medicinales, ¿sí?, que originariamente considerados podrían ser inocuos. Pero en este caso puntual, por ejemplo, si hay un medicamento que lo toma una persona que está embarazada y el embarazo era una contraindicación y no está debidamente informado, en ese caso se genera un defecto de información. O podría suceder lo que se denominan defectos de información por combinaciones con otros productos. Si culturalmente un producto es usado en combinación con otros productos, aún fabricados por otro proveedor, ese proveedor siempre tendría que tener la previsión de informarle al consumidor o al usuario cuáles serían las características de estas situaciones, ¿sí? O sea, lo que tiene que hacer un proveedor, un deber que nace para evitar esos daños, sería tener presente cuál es el uso posible que le podría dar un consumidor o usuario, posible y previsible a ese bien o servicio, y teniendo en cuenta eso, dar las contraindicaciones necesarias o efectuar las advertencias que sean necesarias, ¿sí? Por último, las otras cuestiones que podemos encontrar en una acción de daños en el sistema de reparación de daños serían que en muchos países prevén lo que se llama beneficio de justicia gratuita, o sea, la posibilidad de reclamar con un esquema gratuito, gratis, ¿sí?, o parcialmente gratis, o de una manera más accesible económicamente que si tratara una acción ordinaria. Otra situación está relacionada con la flexibilidad en materia de cargas probatorias. Generalmente, cuando hay una acción de daños que involucra a un consumidor, el consumidor tiene algunas facilidades a nivel probatorio, ¿sí?, que no las tiene una acción de daños ordinaria, con lo cual en estos casos el proveedor carga con toda la carga probatoria en general o está muy exigido a nivel probatorio para poder tratar de obtener que se le rechace la demanda, y correlativamente al consumidor usuario se le simplifica un poco las posibilidades de demostrar lo que está reclamando por un esquema probatorio que es bastante benévolo respecto a esa situación. Para ir cerrando y teniendo en presente todo esto, podemos emitir como algunas conclusiones o de cierre, de establecer que el derecho del consumidor en prácticamente todos los países que lo admiten como materia al derecho del consumidor prevén un esquema de responsabilidad o de reparación de daños con particularidades, en algunos países más que en otros, ¿sí? Se prevén flexibilidades en lo que es la legitimación activa, también en la legitimación pasiva, también en los rubros que se pueden reclamar y los que no se pueden reclamar, como el lucro cesante que mencionábamos recién. Se prevén facilidades desde el punto de vista procesal, como el beneficio de justicia gratuita, como las cargas probatorias dinámicas o las inversiones de carga probatoria.
Se establecen por último también cuáles son las causales de exhibición de una manera más estricta que lo que establece el régimen ordinario. Y por último, el principal deber quizá que tiene todo proveedor sería garantizar lo que se denomina la obligación de seguridad tanto en los servicios que da, pero también en la seguridad de los productos o servicios que brinda, que a veces no son inseguros per se, pero el uso de los mismos se torna inseguro y si no va complementado adecuadamente con un adecuado cumplimiento del deber de información, los usuarios y consumidores pueden sufrir daños que en condiciones normales, si es que este deber de información estuviese adecuadamente cumplido, no se producirían. Con lo cual, de esta manera podemos dar un cierre a la clase de hoy y les agradezco desde ya muchísimo por su atención.